Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que vamos a sumergirnos en un drama que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas de la actualidad, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, y no es un rumor cualquiera. Al parecer, Hande Erçel se enteró de algo relacionado con Kerem Bürsin que la dejó furiosa. Prepárense porque vamos a desglosar toda esta historia, analizando lo que pudo haber pasado, las reacciones y lo que esto significa para su relación, tanto profesional como personal. Antes de meternos de lleno en la chismecito, que sé que les encanta, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis. Les da acceso a todo nuestro contenido exclusivo, las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y a formar parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Así que denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Estamos creciendo gracias a ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de entretenimiento turcos es que Hande Erçel, conocida por su carisma y su belleza deslumbrante, habría reaccionado con una furia considerable al enterarse de un tema específico que involucra a su expareja y compañero de elenco en la exitosa serie Senkalkam, Kerem Bürsin. Ustedes saben que la relación de Hande y Kerem fue una de las más seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans alrededor del globo. Lamentablemente, como muchas historias de amor en el ojo público, la suya llegó a su fin, pero el vínculo y el respeto mutuo, al menos hasta ahora, parecían mantenerse. Sin embargo, esta noticia de la furia de Hande ha puesto los pelos de punta a todos sus seguidores. ¿De qué se trata este tema que ha desatado una reacción tan intensa? Los rumores y las especulaciones son muchas y variadas, como suele suceder en estos casos. La información inicial proviene de fuentes dentro de la industria del entretenimiento turco, que aunque no siempre dan nombres concretos, suelen tener un buen oído para lo que está sucediendo tras bambalinas. Una de las teorías más fuertes, y la que parece tener más peso, apunta a que Hande se habría enterado de un supuesto nuevo proyecto profesional de Kerem Bürsin, o quizás de una colaboración que ella considera que podría haber sido suya, o que involucra a alguien con quien ella tuvo alguna fricción en el pasado. Ustedes saben que la competencia en la industria turca es feroz, y es natural que los actores y actrices estén siempre buscando oportunidades para crecer y destacar. Si Kerem ha aceptado un papel que Hande también deseaba, o que compite directamente con algo en lo que ella estaba interesada, esto podría explicar su molestia. Otra posibilidad, que quizás sea un poco más personal, es que se trate de algo relacionado con la vida privada de Kerem. A veces los ex, incluso cuando la relación ha terminado en buenos términos, pueden sentirse incómodos con ciertos aspectos de la vida del otro, especialmente si hay nuevas parejas o situaciones que de alguna manera les afectan. Imaginen la situación, estar uno en su camino, y de repente enterarse de algo que te genera incomodidad, sorpresa o incluso un poco de decepción. ¿Pero qué significa exactamente estar furiosa? En el contexto de una figura pública como Hande Erçel, las reacciones no suelen ser explosiones de ira públicas. Más bien se manifiestan a través de sutiles gestos, comentarios indirectos o incluso un distanciamiento evidente. Lo que hemos podido observar hasta ahora es una aparente quietud por parte de Hande en redes sociales sobre este tema, lo cual, en el mundo de la farándula, a veces dice más que 1000 palabras. Los fans, con su ojo de águila, ya están analizando cada uno de sus likes, cada comentario, cada historia para descifrar la verdad detrás de esta supuesta furia. Se ha reportado que Hande habría recibido la noticia de una fuente cercana, y que su reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una clara expresión de enfado. Algunos testigos afirman haberla visto visiblemente alterada en un evento social reciente, aunque se abstuvo de hacer comentarios directos. Esto, para muchos, es la confirmación de que algo gordo está pasando. Para entender la magnitud de esta situación, debemos recordar la conexión que Hande y Kerem forjaron durante el rodaje de Senkalkam. No solo compartieron escena, sino que también compartieron un vínculo emocional muy fuerte. La serie fue un éxito rotundo y su popularidad traspasó fronteras, convirtiéndolos en ídolos a nivel internacional. La forma en que se apoyaban
mutuamente en entrevistas, en alfombras rojas, y la forma en que hablaban el uno del otro, alimentó la esperanza de muchos de que su relación perdurara. Ahora, volviendo a la furia de Ande, hay que considerar el contexto. Si Kerem Bürsin ha aceptado un papel en una producción extranjera, o en un proyecto que compite con las aspiraciones de Ande, esto podría ser el detonante. Es bien sabido que Ande tiene grandes ambiciones y que está trabajando duro para consolidar su carrera internacional. Si percibe que este movimiento de Kerem podría, de alguna manera, obstaculizar sus propios planes, o si considera que el proyecto en sí no está a la altura de lo que él podría aspirar, la frustración sería comprensible. Otro ángulo interesante a considerar es la presencia de otras personas en la vida de Kerem. Si esta noticia tiene que ver con una nueva relación de Kerem, y si Ande se entera de detalles que la incomodan, su reacción de furia podría ser una respuesta natural, aunque sea a nivel personal y no público. Sabemos que la vida amorosa de las celebridades siempre genera interés, y las reacciones de sus ex siempre son analizadas con lupa. Los medios de comunicación turcos están haciendo un verdadero festín con esta noticia. Las portadas de las revistas, los titulares en los portales de noticias, todos giran en torno a la furia de Hande Erçel. Algunos argumentan que es una reacción exagerada, otros la defienden, diciendo que tiene derecho a sentirse molesta si la situación lo amerita. Lo que sí está claro es que esta noticia ha reavivado el debate sobre la relación pasada de Hande y Kerem. Muchos fans aún anhelan una reconciliación, y esta situación, aunque negativa en apariencia, mantiene vivo el interés en su conexión. Es casi como si esta furia los estuviera manteniendo en el centro de atención, quizás de una manera que ninguno de los dos esperaba. ¿Podría ser que Hande se sienta traicionada de alguna manera? Si este tema involucra algún acuerdo o promesa que Kerem no cumplió, o si hay alguna información que se le ocultó, la furia sería una reacción comprensible. La confianza es fundamental en cualquier relación, y si esa confianza se ha roto, las consecuencias emocionales pueden ser profundas. También debemos tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing o una campaña de desinformación. En el mundo del entretenimiento, no todo lo que sale a la luz es lo que parece. A veces las noticias se filtran para generar expectación, para mantener a los artistas en el ojo público, o para promocionar futuros proyectos. Si este es el caso, estaríamos ante una jugada maestra de relaciones públicas, aunque poco ético si se basa en la manipulación emocional. Sin embargo, dado el calibre de las fuentes que reportan esta furia, y la reputación de ambas estrellas, parece improbable que sea una simple invención. La forma en que se ha desarrollado la noticia sugiere que hay algo de verdad en ella. Lo que más nos intriga a todos es la naturaleza exacta del tema. ¿Fue algo dicho por Kerem? ¿Fue una decisión tomada por Kerem? ¿Involucra a algún tercero? Sin detalles concretos, solo podemos especular. Pero la reacción de Hande, descrita como furiosa, nos da una pista de que no es un asunto trivial. Podríamos estar hablando de algo tan simple como que Kerem ha decidido cambiar de agente, y este nuevo agente tiene una mala relación con el equipo de Hande. O algo más complejo como que Kerem ha sido elegido para una película que compite directamente con un proyecto importante para Hande, y ella siente que él se le ha adelantado. Es importante recordar que Hande Erçel es una artista con una carrera en ascenso meteórico. Ha trabajado incansablemente para alcanzar el éxito que tiene hoy, y es comprensible que proteja sus intereses y sus aspiraciones. Si Kerem Bürsin, con quien compartió tantas cosas, realiza un movimiento que ella percibe como perjudicial para su trayectoria, su enfado sería una respuesta humana. Por otro lado, Kerem Bürsin también es un profesional ambicioso y con una visión clara de su carrera. Él tiene todo el derecho de tomar las decisiones que considere mejores para su futuro. La industria del entretenimiento es un campo de juego, y a veces, las decisiones de uno pueden afectar a otro, incluso si no hay mala intención de por medio. Quizás el tema sea algo que Kerem ha dicho públicamente sobre su relación pasada con Hande, o sobre su experiencia en Senkalkapm, y Hande no está de acuerdo con lo que ha dicho. Las interpretaciones de las relaciones pasadas pueden ser muy diferentes, y lo que para uno es un recuerdo nostálgico, para el otro puede ser una fuente de dolor o incomodidad. Otra posibilidad, y esta es más especulativa, es que este tema se relacione con la forma en que Kerem ha estado manejando su fama o su imagen pública recientemente. A veces las celebridades, en su afán por mantener la relevancia, toman decisiones que no son del agrado de sus círculos cercanos o de sus exparejas.
En resumen, hasta ahora, la noticia es que Ander Cell está furiosa al enterarse de un tema relacionado con Kerem Bürsin. Las especulaciones giran en torno a nuevos proyectos profesionales, decisiones personales, o incluso declaraciones públicas. Lo que sí es un hecho es que esta noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto a ambos en el centro de la atención una vez más. Ahora pasemos a la conclusión de este enredo que nos mantiene pegados a la pantalla. Hemos desglosado las posibles razones detrás de la furia de Ander Cell al enterarse de este tema que involucra a Kerem Bürsin. Desde lo profesional, como la competencia por roles o la elección de proyectos, hasta lo personal, como nuevas relaciones o malentendidos sobre declaraciones pasadas. Hemos explorado cómo este tipo de reacciones, sutiles pero evidentes en el mundo del espectáculo, pueden interpretarse a través del análisis de sus interacciones en redes sociales y de los reportes de la prensa. Lo que queda claro es que a pesar de la separación, Ander y Kerem siguen siendo figuras de gran interés público, y cualquier noticia que los involucre genera un debate apasionado entre sus seguidores. La supuesta furia de Ander nos recuerda la complejidad de las relaciones en el ojo público y cómo los eventos, tanto profesionales como personales, pueden tener repercusiones emocionales inesperadas. Si bien no tenemos todos los detalles concretos, la intensidad de la reacción reportada sugiere que este tema es significativo para Ander. Les agradezco de corazón por haberme acompañado en este análisis, y por su interés en las vidas y carreras de Ander Cell y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes tienen sus propias teorías y opiniones al respecto, y me encantaría escucharlas. Por favor, dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué creen ustedes que pudo haber molestado tanto a Ander. ¿Creen que es algo profesional o personal? ¿Creen que esta noticia podría afectar su relación actual con Kerem? Su opinión es súper valiosa para nuestra comunidad. Y antes de irnos, no olviden lo que siempre les digo: si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante y entretenido, regálenos un *me gusta *. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que sea fan de Ander Cell y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Se los repito porque es importante, es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.